Hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches. Estamos agradecidos al Señor por una oportunidad más para poder nosotros estar reunidos alrededor de su bendita palabra, escudriñarla, aprenderla, que esa palabra quede sellada, guardada en nuestros corazones. El Señor es nuestro pan de vida, su palabra es nuestro alimento. Así que le damos gracias al Señor por una oportunidad más que nos permite a cada uno de nosotros. Y quisiéramos recordar un poco lo que estuvimos viendo la semana pasada y vimos un video del tabernáculo muy útil porque pudimos ver, así como la palabra habla, que el tabernáculo del Señor en el desierto era figura y sombra de lo que iba a venir en Cristo Jesús, y cada detalle de ese tabernáculo hablaba de Cristo. Es muy edificante para nuestras vidas cuando lo vemos y cuando lo estudiamos, porque así podemos entender la venida del Señor, la realidad de las cosas que hemos recibido en Cristo espiritualmente hablando. Y cuando hablamos de Cristo, lo entendemos mejor si entendemos también lo que el Señor quiso enseñarnos cuando se edificó el tabernáculo en el desierto. Y vimos la semana pasada, voy a poner aquí un cuadrito que nos va a ser muy útil para recordar lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y vamos a poner atención, amados hermanos. La semana pasada vimos un video, pero este es un plano desde arriba. Y aquí podemos ver la entrada aquí abajo. Vamos a poner atención. Aquí está la entrada al tabernáculo. Vimos que había un velo. El nombre de ese velo es el camino. Y el primer mueble con el cual nos encontrábamos era el altar del sacrificio. Y ese altar del sacrificio era donde se sacrificaban las víctimas, los becerros, los machos cabríos, pero apuntaba al verdadero sacrificio que iba a venir en Cristo Jesús, Señor nuestro. El segundo mueble con el que nos encontrábamos era el lavacro de bronce, donde estaba el agua para que los sacerdotes se lavaran las manos y los pies antes de entrar al lugar santo en el santuario. Y nos habla de la santificación que hace la palabra en nuestra vida. En cada uno de nosotros, cuando recibimos a Cristo y creemos en ese sacrificio de Él, luego, ¿verdad? Viene la santificación en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y en el santuario específicamente vimos que aquí en el lugar santo, la primera parte, este era el santuario donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Estaba dividido aquí por un velo. Y habíamos visto también que el nombre del segundo velo para entrar acá al santuario tenía un nombre y era la verdad. Y entrando aquí al santuario, teníamos el candelabro de oro que estaba continuamente encendido. Toda la luz que alumbraba dentro del lugar santo era la luz del candelabro. Y nos habla de la luz que es Cristo. La luz que es Cristo, que ha venido a nuestras vidas. Luego teníamos frente al candelabro la mesa del pan de la proposición, que tenía 12 panes que se cambiaban semanalmente, y estos panes representaban al pueblo de Israel en la presencia del Señor. Pero también nos hablaban de Cristo como ese pan de vida.
ese pan que viene a nutrirnos, el pan del cielo. Luego teníamos el altar del incienso, que era donde se quemaba incienso, así como continuamente las lámparas del candelabro estaban encendidas continuamente. También el altar del incienso, en las mañanas y en las tardes se ponía el incienso. Y no era cualquier incienso, era el incienso que Dios ordenó. Tenía 11 ingredientes y tenía que ser exactamente hecho como Dios ordenó. Y eso nos habla de la adoración que es conforme al Señor, que es conforme a su Espíritu Santo. Y también de las oraciones, suben como aroma grato a la presencia del Señor. Y vimos por último, aquí está el último velo del lugar santísimo, ¿no? El santuario tenía el lugar santo y el lugar santísimo. Y este velo para entrar al lugar santísimo se llamaba la vida. Y aquí en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios. Aquí moraba la gloria de Jehová. Y vimos que el arca era una caja completamente bañada de oro por fuera y por dentro, donde estaban las tablas de la ley, una urna, un depósito con el maná que Dios nutrió a su pueblo durante 40 años, y estaba la vara de Aarón que reverdeció, que fue la muestra de que Aarón y su casa fueron los elegidos por Dios para el sacerdocio. Pero la tapa del propiciatorio, del arca, era un asiento y habían dos querubines, los cuales uno estaba frente al otro, las alas del uno se topaban con el otro y sus rostros mirando hacia abajo, y esa tapa venía a ser el asiento de la misericordia, donde moraba la gloria de Dios. Vimos que sobre el lugar santísimo hacia afuera continuamente había una columna de humo en una nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, y era la misma presencia del Señor. Pero lo que habíamos visto es que todo esto solo apuntaba al verdadero sacrificio y a la verdadera vida de Dios en Cristo Jesús, que iba a venir para nosotros. Y eso vino para nosotros. Vamos a verlo aquí en el siguiente cuadro. Vamos a prestar atención, hermanos, porque estas son realidades espirituales profundas para nuestra vida y queremos no solo entenderlas, aprenderlas, sino atesorarlas con todo nuestro corazón. Y ahora vemos aquí a Cristo, ¿verdad? Aquí está la cruz en el altar del sacrificio. Él es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no iban a continuar los sacrificios continuos y abundantes de corderos, de carneros, de machos cabríos. Iba a venir un solo sacrificio, uno solo y para siempre. Y lo vemos aquí. La cruz fue ese altar del sacrificio donde nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre, toda su vida. Una de las cosas que vimos en la reunión pasada es que en el libro de Levíticos 17:11, apúntelo, vaya a ese verso. El mismo Señor designó la sangre como aquella que expiaba el pecado, la que
daba el perdón del pecado, que en la sangre estaba la vida y la vida era la que expiaba el pecado. Qué importante que eso viene de Dios, poder entender la mente del Señor y conocer la sangre de la víctima del sacrificio era la que cubría y traía el perdón del pecado. Y los miles de sacrificios que hubieron antes de nuestro Señor Jesucristo eran solo apuntando al verdadero y único sacrificio que iba a venir en Cristo Jesús. Y la cruz fue ese altar donde el Cordero de Dios derramó su vida por todos nosotros. Bendito sacrificio. Y esa sangre preciosa abrió el camino. Todo el antiguo pacto solo tenían acceso los sacerdotes aquí al lugar santo y al lugar santísimo. En el lugar santo los sacerdotes, pero en el lugar santísimo solo tenía acceso el sumo sacerdote una vez al año para entrar con la sangre del sacrificio y que los pecados fueran cubiertos. Pero con el sacrificio de Cristo, qué precioso, amados hermanos, el sacrificio de Jesús, uno solo, suficiente, una sangre muy superior a toda la sangre de los machos cabríos anteriores, tan superior que es un solo sacrificio y para siempre. Y nos da entrada a la presencia del Señor, entrada directa a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. El Cordero de Dios murió y tuvo misericordia para todo el mundo, pero entra en la salvación el que cree. Por eso es tan importante el anuncio del evangelio de la gracia, el evangelio de la gracia del Señor. Y Él abrió este camino. Y fue no por la sangre de un sacrificio, sino por su propia sangre. Así que vamos viendo en el libro de Hebreos que Jesús es superior a todos los profetas, a Moisés, que es superior a los ángeles, que es su sangre superior a todos los sacrificios anteriores. Y con esa misma sangre, Él nos centra en un nuevo pacto, en un pacto superior, más excelente, con mejores promesas. Una de las cosas muy importantes, amados hermanos, que vimos la semana pasada fue que la paga del pecado es la muerte. Y desde el inicio vemos a Adán en el huerto del Edén, que pecó y eso le trajo muerte. Él desobedeció y eso le trajo muerte. Primero espiritual y luego física. Pero el Señor proveyó la sangre para cubrir los pecados, anunciando desde el inicio aquel Cordero precioso y perfecto que iba a venir para nuestra salvación. Por eso, amados hermanos, es tan importante conocer las Escrituras y creerle a Dios que Jesús es la única provisión de Dios, es toda la provisión de Dios gloriosa y abundante para nosotros recibir vida eterna y perdón de pecados, vida en abundancia de Dios. Gloria al Señor. Le damos gracias por habernos dado
a Jesús como ese Cordero de Dios para nosotros. Ahora vamos a ir a Hebreos 9, 16, 22, antes de entrar al 10, porque quería explicar un poquito más esta parte. Hemos visto que la sangre de Jesús era superior a todo lo anterior, pero no solo era superior, sino que esa sangre es la que sella y nos garantiza a todos los que entramos en la fe que recibimos todas las promesas y la herencia eterna de Dios para nosotros. ¿Cómo era antiguamente? Antiguamente se usaba, ¿verdad? Si se hacía un pacto, se usaba la muerte de una víctima, se hacía un sacrificio para sellar ese pacto, ¿no? Esa era la manera de sellar. Ahora vamos a pensar que dice, pero ¿por qué con la muerte de una víctima? Es que al sacrificar una víctima, en realidad no se estaba anunciando la muerte de esa víctima, sino que era para vida de lo que se estaba sellando. Mire qué importante. Porque uno dice, pero ¿por qué tenía que ser por medio de sacrificar una víctima? Pero era para asegurar la vigencia, que eso entraba en acción, era para vida. Por eso dice, en la sangre está la vida. Vamos a recordarnos que en el Edén, cuando el hombre cayó, ¿quién hizo el primer sacrificio? Porque ellos, dice la palabra en Génesis, no me recuerdo el versículo, pero cuando habla que ya van a salir del Edén, él les puso unas túnicas. ¿Quién llevó a cabo ese primer sacrificio? Voy a darles el dato exacto para poderlo nosotros leer. Es muy importante nosotros anotar las citas y luego tener nuestra comunión personal con la palabra, porque ahí el Señor continúa dándonos más en su luz, en su entendimiento, y eso es muy importante para cada uno de nosotros, para continuar conociendo al Señor. Estamos en Génesis 3:21. En esta porción dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Estamos en los inicios. El Señor hizo ese sacrificio y les puso túnicas, proveyendo por medio de la sangre para dar vida. Él puso esa forma de poder tener la comunión. Ahora, quiero ir a otro caso en la palabra. Por medio del sacrificio se sellaba el pacto. En Génesis 15, en el verso 7, aquí estamos con Abraham. Aquí estamos con Abraham y el pacto que Dios hace con Abraham. Entonces dice, voy a leer desde el 7. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová le dijo,
le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y allí será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Verso 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los cadmoneos, de los heteos, de los fereceos, de los refaitas. Hace pacto con Abraham. ¿Y cómo lo hace? Usa, ¿verdad?, la muerte de estas víctimas para poder sellar el pacto. Un pacto que entraba en vigencia entre Dios y Abraham por la soberana voluntad de Dios. Era una promesa que Dios mismo la ponía en vigencia y él la sellaba de esta manera. Así que qué precioso, porque Dios todo lo que él ha prometido lo ha cumplido. Y de esta manera él ponía, ¿verdad?, un sello a la efectividad, a lo real de ese pacto. Y así fue en el antiguo pacto, así fue en el antiguo pacto también, se selló con la sangre. ¿Cómo fue que Moisés selló el primer pacto, el antiguo? Con sangre, con la sangre de las víctimas, porque era para que entrara en vigencia ese pacto. Y contrario a lo que se puede pensar en el derramamiento de sangre, es para vida, porque en la sangre está la vida. Vamos a leer en en Éxodo 24. Y esta es la porción que tenemos en Hebreos también, en el capítulo 9. En Éxodo 24, en el verso 3, aquí está Moisés. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Esa sangre sellaba, daba vigencia al pacto, se entraba en ese pacto, en ese acuerdo, en esa promesa, se entraba por medio de la sangre en la cual estaba la vida.
Y por eso es tan importante entender la sangre derramada por Jesús, porque aquí en el antiguo pacto era por medio de esta sangre, pero en el nuevo, hoy en Cristo, nosotros hemos entrado a ese nuevo pacto por la sangre del Cordero de Dios, y también es un pacto de sangre. Así que no solo era una sangre superior, sino que es la que nos da entrada, nos da cabida a todas las promesas de Dios, a toda esa herencia celestial que viene para nosotros en Cristo Jesús. Por eso dice que somos herederos y coherederos con Cristo por la sangre del pacto. Vamos a regresar a Hebreos 9. En Hebreos 9. Amén. Voy a leer del 23 al 26. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Para quitar de en medio el pecado. Jesús ha dado solución completa al pecado entre Dios y el hombre para el que cree, en ese sacrificio. Viene el perdón completo de pecados, ya no solo cubiertos y hacer memoria año tras año como era en el antiguo pacto, sino que en Cristo, en este mejor pacto basado en mejores promesas, el pecado ha sido quitado. El que cree es lavado completamente, purificado, santificado, y ha sido no solo por un sacrificio, sino por el sacrificio de sí mismo, por su sangre, preciosa sangre de Cristo que nos ha comprado a un precio altísimo, un precio que ni con todo el dinero que usted pueda tener en la vida puede comprar la salvación, mas Cristo nos la regala por medio de ese derramamiento de su sangre por ti y por mí y por cada uno sobre la faz de la tierra que decide creerle a él. La provisión de Dios para la vida eterna, la provisión de Dios para el perdón de pecados. Gloria, gloria a Cristo Jesús, nuestro Señor. Gloria al Señor. Él quitó de en medio el pecado por sí mismo, por el sacrificio de sí mismo. Él fue ese sumo sacerdote que se presentó por el sacrificio de sí mismo. En el antiguo pacto estaba cerrado el camino a ese lugar santísimo, solo una persona al año. Y qué precioso, así como vimos en ese plano que vimos al comienzo, Jesús viene y abre el camino para que tú y yo
Cuando creemos por la fe, entramos a la presencia de Dios, a la comunión con Él. Y viene también el perdón de pecados a nuestra vida. Hay algo muy importante, amados hermanos. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas comienza mucho antes de nosotros entregar nuestro corazón. Porque por eso dice el Evangelio de Juan que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Ese Espíritu Santo, cuando uno escucha el Evangelio, cuando uno escucha la palabra, está soplando sobre nuestros corazones y trayendo la convicción de ser pecadores delante de Dios, de la justicia de Dios que necesitamos en nuestras vidas y de la necesidad de venir a Él. Y entonces, cuando nosotros venimos a Él, el Espíritu de Dios nos da convicción de eso, de esa naturaleza pecaminosa. Y podemos pedir perdón y los pecados son lavados. Qué importante es conocer esto, ¿verdad? ¿Cuánta gente hay que piensa que hay pecados que no pueden ser perdonados? Que hay pecados que Dios no... Dios lava todo pecado porque su sangre es suficiente, eficaz y única y no hay otra. Y no hay otro sacrificio después de Él. No hay más sacrificio por el pecado. ¿Quién lo ha dicho? El Señor, el Padre lo ha dicho. Él es el sacrificio por el pecado. Suficiente, único y eficaz. Y le damos gracias al Señor. Gracias por haberse dado por nosotros. Gracias porque Él lo ha ganado todo para nosotros. Amados hermanos, lo más grande, lo más valioso que tú y yo tenemos, yo te diría que no es ni siquiera lo más valioso. Lo único verdaderamente valioso es la salvación en Cristo Jesús. Y son tiempos que tenemos que rogar al Señor que muchas almas puedan seguir siendo salvas. Muchas han partido sin conocer al Señor en este tiempo. Y le rogamos que ese evangelio pueda seguir siendo predicado para que las almas sean salvas. Ahora, vamos a entrar al capítulo 10. En el capítulo 10 continúa el nuevo pacto. Jesús es el mediador de un nuevo pacto. ¿Y qué significa ser un mediador? Un mediador es aquel que se pone entre dos partes. Jesús es el mediador de ese nuevo pacto porque se ha puesto entre Dios y los hombres. Él está en medio de. Él es el camino a. Por eso se dice que Él es el camino. El camino en el cual conocemos la verdad para poder vivir en esta vida gloriosa de Dios, en Él, en Cristo Jesús. Amén. En el capítulo 10 vamos a leer ahí, amados hermanos, voy a leer desde el verso 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios, una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Está haciéndonos recordar, ¿verdad?, que esos sacrificios solo cubrían los pecados. Verso 4, no los quitaban, no los lavaban, no se llevaban la culpa de la conciencia de las personas y quedaban las personas libres
eso no sucedía. Cada año se hacía memoria y se cubrían. Pero en el verso 5 dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que era necesario que Él viniera. Era necesario que Jesús viniera. Y dice, entrando en el mundo, me preparaste cuerpo. ¿No? El Padre quiso que el Hijo venga y el Hijo quiso cumplir la voluntad del Padre viniendo. Ahora vamos a pensar en esto, porque la palabra nos enseña que Dios es espíritu. Y Jesús también estaba en espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en espíritu. Pero Él se hizo carne. En el tiempo de Dios, Él vino. Vamos a ir a Gálatas 4, verso 4 y 5. Gálatas 4 y 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió. En el tiempo de Dios, Él envió a su Hijo. Y el Hijo vino por la voluntad del Padre, porque quiso obedecer y someterse en todo a la voluntad del Padre. Y el Verbo de Dios, que estaba en espíritu, tomó forma humana. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria como gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Él tenía dos naturalezas, la de Dios y la de hombre. No era que las dos hacían una diferente o que una se convertía en la otra. No, él tenía dos naturalezas, la de Dios y la de hombre. Y en el tiempo de Dios, él se despojó de su gloria en los cielos, se despojó de toda la gloria que sus huestes celestiales le rendían, que los ángeles, se despojó y se humilló en carne para poder hacer esa obra de redención para nosotros, amados hermanos. ¿Cuánto es el amor de Dios por el mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea tenga vida eterna y no se pierda?
dio a su Hijo para salvación. Y aunque Jesús ungió la tierra con su palabra, con la palabra de Dios, enseñándonos todo lo que era el reino de los cielos, dándonos la palabra del Padre, enseñándonos, predicándonos, sanando. Él sanó a todo aquel que venía a él. Jesús lo sanaba las multitudes. Él predicó, él nos enseñó. Pero el propósito, amados hermanos, era ser el Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo. Ese era su propósito. Y Él nos salva en la cruz. En la cruz es donde Él nos salva. Ahí es donde nos da vida eterna. Resucita para nuestra justificación y resucita por el poder de Dios, pero nos salva en la cruz, en su muerte, en el derramamiento de su vida. Su vida fue derramada para que tú y yo tengamos vida abundante, vida en abundancia. Podamos participar de su gloria por esa sangre que Él derramó. Nuestros pecados son lavados. Hermanos, cuán privilegiados somos de tener a Cristo en nuestra vida. Cuánto tenemos que apreciarlo, que amarlo, que contemplarlo. A Jesús hay que contemplarlo, lo contemplamos en su gloria, pero lo contemplamos en su sacrificio también, porque es en el derramamiento de su vida que Él nos dio vida eterna. Y nosotros hoy podemos tener esa vida abundante de Dios y bendecirle y amarle y participar de quién es Él y vivir en esperanza, que lo más precioso para nuestras vidas no está aquí, amados hermanos, no está aquí, está en Cristo y está en lo que viene. Le damos gracias por todas sus bendiciones, le damos gracias por todas sus misericordias, pero mucho más gracias le damos, amados hermanos, que este tiempo es un corto tiempo con la eternidad que nosotros vamos a disfrutar con Él. Por eso es tan necesario venir a los pies de la cruz, entregar nuestras vidas, rendirlas a Él, creerle al Señor, vivir en obediencia a su palabra. La fe genuina es una fe obediente. El que se entrega a Cristo le sigue al Señor. No es que esté esperando que el Señor lo siga a él. No, le sigue al Señor. Le ama, le sirve. Y así nosotros. Y dice la palabra que vamos a regresar, estábamos en Gálatas 4:5, vamos a regresar en Filipenses 2, en el verso 6 al 8. Queremos contemplar al Señor en su sacrificio, que es donde Él nos ha perdonado, nos ha salvado, nos ha dado vida. Dice la palabra, voy a leerlo desde el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
se despojó a sí mismo, dejó su gloria y tomó forma de siervo. Aunque él no era siervo, tomó forma de siervo. Un rey que toma forma de siervo, un soberano Dios que toma forma de siervo para poder hacer esa obra en la cruz para ti, para mí, para todo hombre sobre la faz de la tierra. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Realmente le pedimos al Señor que Él nos dé ese sentir que Él tuvo. Así como Él se despojó a sí mismo y se hizo en forma de siervo y fue obediente hasta lo sumo, así también nosotros en Cristo aprender, amados hermanos, aprender a despojarnos de nosotros mismos para poder ir en pos de aquel que se despojó de todo para poder salvarnos. Aprender a humillarnos para poder también ir en pos de aquel que se humilló hasta lo sumo para poder darnos hoy vida en abundancia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos ir por un momentito a Isaías 53:10. Isaías 53:10. Gracias, Señor Jesús. Te damos muchas gracias. Isaías 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Esa fue la voluntad del Padre. Y el Hijo se sometió voluntariamente. Usted sabe lo que es eso, amado hermano, amada hermana. Él quiso, así como dice Hebreos 12, que por el gozo puesto delante sufrió la cruz. El Padre quiso sujetarlo a ese padecimiento y el Hijo quiso ser sujeto a ese padecimiento por el gozo de vernos a nosotros hoy en Él, en Cristo, salvos, porque por medio de su muerte nos ha dado vida en abundancia. Nosotros que merecíamos morir por nuestros pecados. Él dijo, no, yo me voy a poner por ellos, por amor, para que no solo no mueran, sino que vivan para mí, vivan en mí. Y dice ahí Isaías 53, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Su vida por pago de los pecados. Expiar es pagar una deuda. Y la expiación que él hizo fue pagar nuestras deudas. Pero cuando él hubiera pagado nuestras deudas, está profetizando el Espíritu de Dios a través del profeta Isaías, cuando él hubiera pagado nuestras deudas, derramando su bendita vida en la cruz, su sangre preciosa de valor incalculable, dice, verá linaje. Aquí estamos hoy, parte de ese linaje que viene de Él, que viene de su sangre derramada, que viene de su vida completamente dada hasta la última gota de su sangre,
para nosotros estar hoy en Él. Cuánto le amamos al Señor, cuán agradecidos estamos de Él y solo de Él por haberse dado por nosotros y por todos, amados hermanos, los que aún han de venir y necesitan seguir entrando por medio del Evangelio, por medio de dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verso 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El fruto de la aflicción. Bendito Cordero de Dios, un fruto de aflicción. La muerte del Señor fue para vida, vida abundante, su sangre para vida abundante, y quedará satisfecho. Verso 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, derramó su vida hasta la muerte. Habiendo él llevado el pecado de muchos, fue en su cuerpo físico que él cargó todos los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos. Fue sobre él. Él los cargó. Él cargó mis pecados y tus pecados sobre su cuerpo para nosotros hoy ser libres en Él, disfrutar de paz en nuestros corazones. Si no tuviéramos a Jesús, nunca podríamos experimentar la verdadera paz en nuestros corazones. Experimentaríamos la paz que da el mundo, que no es paz verdadera, porque esa paz va conforme a las situaciones externas. La paz de Dios va conforme a quién es Él en nuestras vidas y no tiene nada que ver muchas veces y en la mayoría de los casos con nuestras circunstancias externas. Es por dentro, así como lo es el nuevo pacto. Es de adentro, es del corazón. Ya no es tablas externas, ya no es sacrificios, es de adentro. El Espíritu de Dios en nuestras vidas, obrando y moviéndose para guiarnos cada día más a Él, para vivir en Él, para movernos en Él. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias, Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Padre eterno, por quien tú eres en nuestras vidas, por quien tú eres en nuestras vidas. Y vamos a regresar a Hebreos 10, en el verso 19. Gracias, Señor. Así que, hermanos, esta es la buena nueva para ti, para mí, para todo aquel que cree con todo su corazón en Cristo Jesús y le entrega su vida. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, teniendo libertad. Vimos, ¿verdad?, que esa sangre entraba
hasta la misma presencia de Dios. Y tú y yo en Cristo tenemos entrada a la misma presencia de Dios. Más que eso, hermanos, nosotros vivimos en la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. A toda hora estamos en la presencia de Dios. Cuando no le conocíamos, pensamos que podíamos hacer cosas. Nadie se entera. Pero ahora, ¿qué importa que nadie se entere? Dios lo ve todo. Nosotros vivimos en su presencia gloriosa todos los días. Libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ese camino nuevo y vivo es el camino en el que estamos tú y yo. Un camino de vida que es nuevo cada día, en el cual todos los días podemos levantarnos y el Señor renovar nuestras fuerzas, renovar el ánimo, levantar nuestros corazones, darle gracias, acciones de gracias, peticiones sobre nuestras necesidades, porque el trono de la gracia está abierto para ayudarnos en toda necesidad en el momento oportuno. Qué bueno es recordar que nuestro Señor nunca llega tarde a ninguna de nuestras necesidades. Nunca, nunca. Nosotros estamos apurados, pero Él no. Él sabe lo que está obrando en nuestras vidas. Un camino nuevo y vivo. Vamos a meditar en esto, hermanos, en los días que vienen, que hay libertad. No es por medio de nadie, sino por medio del mismo Jesús. Por su sangre entramos. En Él hay perdón de pecados. Si yo peco, yo le pido perdón al Señor. Su sangre me lava continuamente. Vivimos en su presencia un camino nuevo y vivo. Y por eso, amados hermanos, las muchas cosas que pueden venir a nuestras vidas para aplastarnos, para desanimarnos, para ponernos bajos en tantas cosas, qué bueno es recordar que podemos alzar nuestros ojos y ponerlos en Jesús y recordar que Él está por nosotros, que tenemos lo más grande y lo más precioso, que es a Él mismo, su vida, su poder, su amor, su misericordia, su ayuda. Un camino nuevo y vivo. Ahí queremos mantenernos, ahí queremos permanecer. Cuando nos salimos y empezamos a sentirnos desanimados y caídos, hay que recordar que hay que regresar ese camino nuevo y vivo para tomar nuevas fuerzas en el Señor, seguir levantando nuestros ojos y creerle a Él y saber que en Él estamos seguros, que en Él estamos en su paz, que en Él tenemos fuerzas nuevas para cada día, que en Él hay salida a toda situación, que en Él lo tenemos todo, amados hermanos. Por eso dice el verso 22, acerquémonos con corazón sincero. Esa palabra certidumbre de fe es con la confianza que nos da la fe. Lo que le agrada a Dios de nuestras vidas, de nuestros corazones, es la fe. Por eso queremos que esa fe continúe creciendo cada día más y que nos podamos mantener firmes en esa fe, en esa confianza, en esa esperanza. Le damos gracias al Señor. Le damos gracias al Señor por su sacrificio, por habernos centrado y por habernos entrado de una manera tan real en su vida, en su Santo Espíritu, en el cual vivimos, en el cual nos podemos mover todos los días. Le damos gracias. Señor, te damos gracias, Jesús. Gracias por todo lo que tú has llevado a cabo para nosotros, para tu pueblo, para tu iglesia. Gracias, Señor, porque tú eres más real que nada, Señor. Gracias porque tu vida
Es una vida real y poderosa en nuestros corazones, Señor. Y Señor, nosotros queremos día a día entrar más en la realidad de tu vida, entrar más en la mente de Cristo, entrar más en quien tú eres, Señor, y allí permanecer, y ahí conocerte, Señor, y ahí caminar, y ahí tomar fuerzas día a día, Señor. Gracias, gracias por lo que has hecho, Señor, por lo que haces hoy y por lo que continuarás haciendo. Te damos gracias por haber sido ese mediador entre Dios y nosotros, Señor, por haberte hecho camino para nosotros hoy poder conocerte y vivir en ti. Gracias, amado Cristo, en tu nombre precioso.